En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Par en el mundo que yo me bajo, Manual de supervivencia para alcanzar el paraíso, un libro escrito por L. Aura. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que el mundo descrito en la novela de Orwell 1984, un grandísimo libro que os recomiendo, recuerda bastante al nuestro. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja, y es que estamos en plena transición todavía, es decir, que estamos a tiempo de cambiar las cosas. La autora augura un escenario dantesco para los amantes de la libertad en los próximos años. Habla de geolocalización constante, de drones espías, de policías robotizados. El cerco de nuestra mente será cada vez más estrecho. Y uno de los indicadores de que nuestras libertades están en peligro es la aparición de nuevos eufemismos de manera continua. Nueva normalidad, los amigos que pasan a ser seguidores, ejecuciones hipotecarias en lugar de desahucios, etc. El lenguaje ya sabemos que es una de las mayores armas de control social. Vivimos en sociedades anestesiadas, pero vestir de verdad una mentira y que todo el mundo repita como por hipnosis que eso es la verdad, no la hace real. La verdad no es lo que sale en la televisión, no es lo que sale en los periódicos ni en las revistas, no es desde luego lo que sale en internet y ni siquiera muchas veces es lo que sale en informes científicos. La verdad no es lo que repite la mayoría. La verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo verdad, no se cuantifica más allá de sus seguidores o de sus detractores, sigue siendo verdad. Y ser diferente no es algo malo, la normalidad es solo la condición de seguir unas normas que en principio no tienen nada que ver con nosotros, con lo cual uno no es raro, es libre. La imagen de oveja negra, sin embargo, es tan vieja como nuestra civilización. Desde el principio de los tiempos siempre ha sido muy conveniente tildar de distinto, de diferente, de inadaptado a todo aquel que no se adecúa al molde. Es algo que está programado en nuestro cerebro animal. Los seres humanos, salvo pocas excepciones, vivimos en una especie de trance consensual. Esto es el nombre que se le da en psicología a los acuerdos que tenemos a nivel social. Esto quiere decir que nos desenvolvemos en una realidad que creamos en consenso y en donde acordamos pues vestirnos para no andar desnudos, acordamos que 1 kilo son 100 gramos, acordamos que un mes dura 30 o 31 días, etc. Este consenso, sin embargo, va cambiando con los tiempos y es lo que se conoce como el espíritu de la época, que es un pensamiento único, un velo que nos envuelve a todos durante una determinada etapa de la humanidad. Hoy en día, casi la totalidad de la humanidad vive dentro de ese velo hipnótico y dentro de esa ilusión nace, crece, estudia, come, trabaja, se reproduce y muere. La mayoría de la humanidad se empecina por encajar y con eso lo único que consigue es desconectarse de su propia esencia y adquirir una identidad condicionada por su entorno. Sí, hay gente que se manifiesta, que se queja, que hace cosas, pero incluso entre muchas de esas personas se puede encontrar mucha doble moral, mucho postureo y mucha mentira. Además está nuestro sistema educativo, que se centra en el pensamiento lineal, trabaja sobre el hemisferio izquierdo del cerebro, sobre la parte racional, mientras que el pensamiento creativo, el pensamiento arborescente ha sido dejado a un lado y se usa para el arte y para otras pocas actividades. Al sistema no le interesa ese tipo de mentalidad porque es muy analítica, porque puede llegar a cuestionarse las cosas y puede llegar a conclusiones no demasiado convenientes para ese sistema. El sistema prefiere a las mentes lineales. ¿Por qué? Porque son previsibles y por tanto controlables. Digamos que se ha potenciado adrede esa forma de educar. Hemos sido educados para ser fuertes,
para no mostrar nuestros sentimientos ni debilidades, para intentar triunfar a cualquier precio, pisando al de al lado. ¿Para qué? Para poder consumir más. Y a medida que avanzamos tecnológicamente, se acelera todo este fenómeno y esa condición individualista. Sabemos que la envidia es el deporte nacional, yo diría internacional. Muchos debaten si hay envidia sana o envidia insana. Al final el libro nos dice que la diferencia entre una y otra es solamente si actúas o no en consecuencia. Es decir, no solamente si deseas el mal a otras personas, sino que además lo llevas a cabo, lo cual es muchísimo peor. No nos damos cuenta de que ser humildes, ser agradecidos, ser resilientes, estas tres características son mucho más importantes y mucho más deseables que cualquier número de ceros que alguien pueda tener en su cuenta corriente. Lo primero, la humildad. La humildad es sabiduría. Una persona humilde partirá siempre de la base, y no por falsa modestia, sino por puro afán de aprender, partirá siempre de la premisa de que no lo sabe, de que hay cosas que no sabe. Y si uno parte de ese punto, entonces siempre aprenderá algo nuevo. El maestro dijo, solo sé que no sé nada. Y en cambio, una personalidad soberbia, una personalidad muy típica en el mundo actual, en las redes sociales, cree, por su ignorancia, que lo sabe todo, y con esa actitud lo que hace es cerrarle la puerta a una visión más amplia del mundo. Es decir, se está limitando, se está condenando a no expandir sus conocimientos. El segundo punto, que es más importante que cualquier suma de dinero, es la gratitud. La gratitud se ejercita, es una decisión, ser agradecido. Y no serás agradecido porque eres feliz, sino que serás feliz porque eres agradecido. Funciona de esa forma y la gente confunde, la gente piensa que estará agradecida cuando sea feliz y no va a estar feliz a menos que esté agradecido o agradecida primero. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, comenzáramos a agradecer lo que sí tenemos? Cuanta más ingratitud, mayor será tu infelicidad. Así que cuando estés en la almohada a punto de quedarte dormido, haz un repaso de tu día, revisa los hechos que has vivido y agradécelos. Al principio puede que no aparezca ninguno, o uno o dos, pero pronto te encontrarás agradeciendo cosas muy nimias en principio, pero muy importantes, pues el atardecer, el olor a café, un abrazo, etcétera. Pequeños grandes detalles que muchas veces obviamos en esa hiperactividad en la que nos sume el sistema. Y luego está todo el tema de la gratitud, está muy relacionado con la aceptación también. Encontrar el yin en el yang es identificar lo bueno en lo malo, así como también lo malo en lo bueno. Y la aceptación no es resignación. Se trata de asumir la situación y de tener claro que no todo depende de nosotros mismos. Así que debemos renunciar a ser los directores generales del universo. Y cuando entendemos eso, esto nos puede dar muchísima más paz mental y muchísima más felicidad que cualquier suma de dinero. Y luego está la resiliencia, que es la capacidad que tiene el metal para volver fortalecido a su forma inicial después de haber sufrido una deformación extrema. Una personalidad resiliente lo ve todo con un optimismo realista. Practica la positividad, pero sin caer en la fantasía. Y una de las cualidades más importantes de la gente resiliente es la confianza en ellos mismos, que no significa que siempre estén pletóricos, porque obviamente todo el mundo sufre cuando hay dificultades y cuando hay crisis, pero la diferencia con el resto del mundo es que los resilientes no se anclan en ello, no entran en bucle, no se quedan en el problema, sino que enseguida analizan cuáles son las soluciones para solucionarlo, ¿vale? Las soluciones o las acciones que pueden emprender para solucionar esa situación. Claro, lo que pasa es que hay una gran herramienta invisible que usa el sistema como cerco para que no podamos alcanzar nuestra libertad. Y esa herramienta invisible es el miedo. El miedo, ya lo hemos dicho otras veces, es beneficioso, por algo está ahí. Es una emoción que la naturaleza ha puesto al servicio de nuestra supervivencia. Llegamos hasta aquí porque hemos escuchado al miedo y porque hemos actuado en consecuencia con el miedo. El problema surge cuando ese miedo que nos impulsa a preservar nuestra vida, y eso está bien, se hace crónico, que es lo que pasa en la sociedad actual. Y cuando esto sucede, cuando tenemos el sistema del miedo crónico permanentemente activo, aparece el estrés, aparece la ansiedad y en muchos casos, y como resultado, aparecen enfermedades más graves. Vamos a ver cómo funciona desde el punto de vista práctico.
Imagínate, esto es una hipótesis que por supuesto nunca ha pasado, los medios de comunicación un día comienzan a bombardearnos con un mensaje. Hay una crisis financiera sin precedentes que amenaza con la quiebra de los principales bancos, ¿vale? O no se vende ya ningún coche, caen las ventas de coches por debajo de los mínimos históricos. En fin, o cae la confianza del consumidor hasta límites que nunca se habían visto. Bien, todos estos mensajes tú los escuchas y pongámonos en el primer ejemplo, en el de los bancos, ¿vale? Hay una crisis financiera, los medios de comunicación lanzan el mensaje de que hay una crisis financiera y que los bancos están al borde de la quiebra. Tú lo escuchas, sientes miedo por tus ahorros, vas a tu banco, sacas tus ahorros, los pones debajo de tu cama y todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué es lo que pasa al final? Pues que quiebran los bancos, la economía se va al garete y nosotros nos vamos al garete con la economía. ¿Y quién viene después? Los buitres que vienen a nuestro rescate, los fondos, los impuestos, etcétera. Todas las cosas que vienen a nuestro rescate por un problema que a lo mejor no era tal problema, pero que se ha creado en base a un mensaje de miedo que ha lanzado el sistema al conjunto de la sociedad. Las noticias nos infectan día tras día. Cuando no es una guerra, es una crisis. Cuando no es una crisis, es una inundación. Cuando no es una inundación, es el cambio climático. Cuando no es el cambio climático, es un terremoto. En fin, siempre hay una serie interminable de males y de tragedias que ponerle a la gente delante en prime time. Y la pregunta es, ¿la realidad es así? ¿El mundo es así? Y la respuesta es que posiblemente no. De hecho, en Japón tienen una costumbre que nos cuenta el libro, que es quien quiere contarte algo negativo, primero te pide permiso para hacerlo y tú se lo das o no. Y aunque en nuestras sociedades nadie nos va a pedir permiso para ponernos una noticia negativa delante, tú eres libre de decidir comenzar a hacer una dieta hipoinformativa. Es decir, pues no ver los medios de comunicación masivos, no escuchar medios de comunicación masivos, porque lo único que te van a transmitir es miedo, es lo que el sistema quiere que te sea transmitido. Y también eres libre de desviar la conversación, porque estos temas siempre salen. No sé si os habéis fijado en las conversaciones de café. Últimamente solamente giran en torno a cosas negativas que están pasando, a la crisis que viene, a lo mal que está todo, a lo malo que es el jefe, etcétera. Todas esas cosas nos cargan de negatividad, pero somos libres de desviar esas conversaciones o de decidir no participar en ellas y preservar nuestra salud mental. El libro de oro del conde de Saint-Germain citaba que donde prestes atención, ahí estarás tú y en eso te convertirás. Y la atención es el primer paso, pero no es solo atención, sino intención. Para que algo se materialice en mi realidad, debo pensarlo y sentirlo y debo hacerlo también. Y todos tenemos ese poder, todos estamos co-creando nuestra vida todo el tiempo. Es decir, que si ponemos nuestra atención en la crisis que viene, la estamos co-creando también nosotros de alguna forma. Esto viene de los libros más antiguos sobre las leyes universales que nos podamos imaginar. Así que la premisa es: no veas al mal, no escuches al mal, no hables del mal. Y esto no es nada fácil en estas sociedades tan alarmistas y tan hiperconectadas en las que vivimos, pero es fundamental que no escuchemos todo lo que nos dicen y que no creamos todo lo que vemos. Una leyenda cuenta que un discípulo fue a visitar a Sócrates un día y le comentó que un conocido común le había estado criticando. Sócrates, antes de que la historia llegara a sus oídos, le interrumpió y le preguntó si lo que iba a comentarle había pasado los tres filtros. El discípulo no sabía lo que eran los 3 filtros. Y entonces Sócrates se lo explicó. Dice, sí, hay 3 filtros que cualquier información necesita pasar antes de ser transmitida. El de la verdad, el de la bondad y el de la necesidad. ¿Es verdad la información que me vas a contar? ¿Vale? ¿Es buena la información que me vas a contar? ¿Es importante la información que me vas a contar? Si no son verdad, si no son buenos, si no son necesarios, los mensajes, las informaciones, las cosas que vamos a consumir en nuestro cerebro, es mejor que nos abstengamos de consumirlas y mejor que las olvidemos. Pero muchas veces no hacemos esto porque queremos ser aceptados por los demás. Es decir, hay muy poca gente que diga no participo en